Buenos días, siendo las 8 de la mañana, vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy que está programada para el 29 de noviembre del 2021. Agradezco a mi profesora asesora, la doctora en medicina María del Carmen Zárate Hernández, por el apoyo para la realización de esta plática. Mi nombre es la doctora Daniela Robles Rodríguez, yo soy residente de Alergia e Inmunología Clínica. Y sin más, vamos a dar inicio con la revisión del primer journal que se titula El valor de las pruebas de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos para el diagnóstico de vasculitis asociada a ANCA, una revisión sistemática y metaanálisis. Este artículo se publicó en la revista Autoimmunity Reviews con un factor de impacto de 9.754. Se publicó en noviembre del 2020 y hasta el momento cuenta con 7 citaciones. Su autor principal es Niels Buchelar, que hasta el momento cuenta con 2 publicaciones y él labora en el Centro Médico Erasmus en la Universidad de Rotterdam en Países Bajos. Dentro de la introducción nos definen a los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos o ANCA por sus siglas en inglés como anticuerpos que atacan los componentes citoplasmáticos de los neutrófilos y los monocitos. Estos anticuerpos van a ser de gran importancia para la detección y clasificación de las vasculitis sistémicas, sobre todo de acuerdo al consenso de Chapel-Hill. Dentro de estas vasculitis sistémicas, las más importantes o las que se incluyen dentro de estas vasculitis asociadas a ANCAS van a ser la granulomatosis con poliangeitis o GPA por sus siglas en inglés, y esta era previamente conocida como granulomatosis de Wegener. La siguiente vasculitis asociada a ANCA es la poliangeitis microscópica o MPA por sus siglas en inglés, y la última, granulomatosis eosinofílica con poliangeitis o EGPA, de acuerdo a sus siglas en inglés, previamente conocido como síndrome de Churg-Strauss. La medición de los ANCA se puede utilizar como una herramienta de detección en la práctica clínica y se va a utilizar de forma común como detección de las vasculitis asociadas a ANCA. Es importante destacar que todos los médicos debemos de utilizar con mucho juicio estos ANCAs, debido a que solo nos van a ser útiles cuando tengamos una alta sospecha clínica, ya que puede dar pues muchos resultados falsos positivos. Además de esto, pues se conoce que las vasculitis, en especial las vasculitis asociadas a ANCAS, tiene una prevalencia muy baja, de acuerdo a un reporte de 42 personas por cada 100,000 habitantes en los Estados Unidos. Por lo tanto, pues este estudio de laboratorio se debe de pedir con mucha cautela cuando intentamos diagnosticar este tipo de enfermedades. Hay 2 diferentes formas para poder hacer el análisis de ANCA. El primero es llamado ensayo de inmunofluorescencia indirecta o IIF por sus siglas en inglés, y el inmunoensayo. Dentro del inmunoensayo se van a encontrar diversos sistemas disponibles para la detección de estos anticuerpos, como por ejemplo el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas o ELISA, el inmunoensayo enzimático fluorescente o FEIA, o el inmunoensayo quimioluminescente o CLIA por sus siglas en inglés. Las pruebas de ensayo por inmunofluorescencia indirecta, estas se van a realizar con neutrófilos humanos que van a estar fijados con etanol como sustrato. Y va a haber 2 tipos de patrones de fluorescencia principales. El primero, que es el CANCA o patrón citoplasmático granular, o también puede ser un patrón perinuclear denominado PANCA. Estos anticuerpos, por ejemplo, los CANCA, que van a estar dirigidos específicamente a los anticuerpos proteínas A3 o PR3, van a ser, suelen ser positivos en ciertas enfermedades, como por ejemplo la más importante, que es la granulomatosis con poliangeitis. En cambio, los PANCAs, o los que tienen patrón perinuclear, que van a estar dirigidos contra los anticuerpos mieloperoxidasa, pueden estar presentes o se pueden encontrar en enfermedades como poliangeitis microscópica o granulomatosis con poliangeitis eosinofílica.
Sin embargo, pues no todos los pacientes con vasculitis sistémicas van a ser ANCA positivos, por lo que estas pruebas pueden no ser muy sensibles e incluso puede haber algunos patrones que van a ser atípicos y pueden estar presentes en algunas otras enfermedades inflamatorias, pero diferentes a las vasculitis clásicas, como lo puede ser la vasculitis inducida por fármacos, la colitis ulcerosa e incluso el lupus eritematoso sistémico, entre otras muchas enfermedades. En cuanto al otro tipo de examen que detecta los ANCAs, va a estar el inmunoensayo, que va a estar pues principalmente basado en ELISA. Este va a utilizar antígenos específicos purificados. Estos inmunoensayos van a detectar sobre todo anticuerpos contra proteinasa 3 o mieloperoxidasa y suelen tener una especificidad más alta y valores predictivos positivos también más altos en comparación con los patrones de fluorescencia de la inmunofluorescencia indirecta. Hay 3 tipos de métodos de inmunoensayo de anticuerpos basados en la detección de anticuerpos, como lo van a hacer los inmunoensayos directos, los de captura y los de anclaje. De manera respectiva, estos tipos de pruebas se pueden también denominar de primera, de segunda y de tercera generación. En el inmunoensayo indirecto, lo que se va a ver es que el portador se va a recubrir de forma directa con el antígeno, mientras que en el inmunoensayo de captura, el portador se va a recubrir con anticuerpos monoclonales específicos que van a capturar y van a presentar el antígeno. Y por último, el inmunoensayo de anclaje, vamos a poder observar que el antígeno se va a unir al portador con un péptido enlazador. Y bueno, en la Declaración del Consenso Internacional de las Vasculitis Asociadas a ANCA de 1999, se había recomendado el cribado de estos anticuerpos de los ANCA por inmunofluorescencia indirecta en caso de que sospecháramos en alguna vasculitis asociada a ANCA. Y en caso de positividad, se había recomendado la detección específica de los anticuerpos, ya sea proteinasa 3 o mieloperoxidasa. Aunque este algoritmo todavía se utiliza pues con gran frecuencia, de manera reciente se ha cuestionado su rendimiento diagnóstico, debido a que ya no se encuentra la especificidad que antes se creía que tenía. Un estudio multicéntrico más reciente mostró que el rendimiento de estos inmunoensayos específicos de antígeno actuales iguala o incluso supera el rendimiento diagnóstico de la detección de ANCA por inmunofluorescencia indirecta para poder discriminar las vasculitis asociadas a ANCA de los controles de la enfermedad. Estos hallazgos pues dieron el origen a un nuevo consenso que es el del 2017, en donde ya se recomendó que las pruebas solicitadas de ANCA debería de utilizarse como método de cribado el inmunoensayo solamente, sin la necesidad de utilizar la inmunofluorescencia indirecta. Aunque estos datos sobre el valor de ambas pruebas, tanto la inmunofluorescencia indirecta como los inmunoensayos, son reportados de acuerdo a diferentes grupos de investigación, todavía no se generaba un metaanálisis que pudiera estandarizar estos porcentajes. Por lo tanto, esta revisión sistemática intentó evaluar el diagnóstico de las pruebas ANCA utilizando los 2 tipos de exámenes y a su vez comparando los diferentes tipos de inmunoensayo como lo son el directo, el de captura y de anclaje, que más adelante vamos a ir describiendo. En cuanto a la metodología de este estudio, para esta revisión sistemática se utilizaron los siguientes criterios de inclusión para los artículos, que se trataran sobre investigación del valor diagnóstico de los anticuerpos citoplasmáticos anticitoplasma de neutrófilos, los anticuerpos perinucleares anticitoplasma de neutrófilos y la proteinasa 3 o los anticuerpos contra mieloperoxidasa en muestras de sangre de pacientes con vasculitis asociada a ANCA. De estos tipos de pruebas diagnósticas se proporcionaron la sensibilidad, la especificidad, el tamaño de la muestra y el valor predictivo tanto positivo como negativo. Las mediciones se hicieron mediante la inmunofluorescencia indirecta y mediante los inmunoensayos.
Entonces, esta búsqueda bibliográfica dio como resultado un total de 721 artículos, de los cuales, pues después de que se revisaron, dieron a la exclusión de 656 artículos. Los 65 artículos restantes, estos se analizaron por completo, todo el texto, para determinar si eran elegibles o no de acuerdo a estos criterios de inclusión. Y esto resultó en la exclusión de 52 artículos por diversas causas. Por lo tanto, solamente 13 artículos cumplieron al final con todos los criterios de inclusión y fueron los que se incluyeron en este metaanálisis. Estos estudios que se eligieron al final se publicaron de 1998 a 2017 y el número de sujetos que incluían varió de 78 a 4.620. Las enfermedades que se incluyeron en los estudios como parte de las vasculitis asociadas a ANCA fueron la granulomatosis con poliangeitis, la poliangeitis microscópica, la poliangeitis, la granulomatosis con poliangeitis, eosinofílica, la vasculitis renal limitada, la glomerulonefritis rápidamente progresiva y la glomerulonefritis pausoinmune. El diagnóstico de estas enfermedades se realizó mediante los criterios de acuerdo al consenso de Chapel-Heath. En cuanto a los resultados, hubo solamente aproximadamente 9 estudios que informaron la sensibilidad y especificidad de C-ANCA por medio de inmunofluorescencia indirecta. Estos estudios estimaron una sensibilidad combinada de C-ANCA del 75.2%. Todos los resultados tuvieron un intervalo de confianza del 95%, pero esta sensibilidad de C-ANCA tuvo un rango de 60.7 a 85.6%. Por parte de la estimación de la especificidad combinada fue del 98.4% con un intervalo de 92.8 a 99.7%. En cuanto a la valoración de los anticuerpos contra proteinasa 3, mediante inmunoensayo directo, se encontró una sensibilidad combinada del 79.8% con un intervalo de 59 a 91.9%. En cuanto a su especificidad, se encontró un resultado del 98.3% con un intervalo de 93.9 a 99.5%. De acuerdo a la misma detección de anticuerpos contra proteinasa 3, pero mediante el inmunoensayo de captura, se encontró una sensibilidad del 84.9% con un intervalo de 71 a 92.8%. De acuerdo a la detección de anticuerpos contra proteinasa 3 mediante inmunoensayo de anclaje, aquí se encontró una sensibilidad de 86.6% y una especificidad de 96.8%. con los intervalos que se muestran en su pantalla. También se estudiaron el valor de las pruebas p-ANCA o con fluorescencia perinuclear mediante inmunofluorescencia indirecta, encontrando una sensibilidad combinada de 46.3% con un intervalo de 14.4% a 81.6%. Y por parte de su especificidad se encontró un porcentaje de 91.4% con un intervalo de 80.8% a 96.4%. De acuerdo a la detección de los anticuerpos contra mieloperoxidasa, se encontró una sensibilidad de 58.1% con un intervalo de confianza de 34.6% a 78.5%. y una especificidad del 95.6% con un intervalo de 92 a 97% aproximadamente. Cabe destacar que pues, la mayoría de los estudios que valoraban este tipo de prueba diagnóstica fueron mediante inmunoensayo directo, solamente uno utilizó inmunoensayo de anclaje. Por otro lado, también se calcularon las razones de verosimilitud positiva, o mejor conocidas como LR positivo, y las razones de verosimilitud negativa o LR negativo. Esto se utilizó de cada prueba diagnóstica de acuerdo a sus sensibilidades y especificidades agrupadas.
se utilizó una razón de probabilidad para estimar si un resultado de una prueba cambiaba la probabilidad de que existiera una vasculitis asociada a ANCA, como lo vamos a ver más adelante en la discusión. De acuerdo a los tipos de ANCA que tenían un patrón citoplasmático mediante inmunofluorescencia indirecta, se calculó una razón de verosimilitud de 47 y una razón de verosimilitud negativa de 3.97. De acuerdo a la detección de anticuerpos contra proteinasa 3 mediante inmunoensayo directo, se dio una razón de verosimilitud positiva de 47 y una razón de verosimilitud negativa de 4.87. De acuerdo también a la detección de anticuerpos contra proteinasa 3, pero mediante inmunoensayo de captura, se obtuvo una razón de verosimilitud positiva de 71 y una razón de verosimilitud negativa de 6.54. De acuerdo a la detección de los mismos anticuerpos, pero mediante inmunoensayo de anclaje, se encontró una razón de verosimilitud positiva de 27, mientras que la razón de verosimilitud negativa fue de 7.22. Para los ANCA con patrón perinuclear se encontró una razón de verosimilitud positiva de 5.38 y una razón de verosimilitud negativa de 1.7. Y para la detección de los anticuerpos contra mieloperoxidasa hubo una razón de verosimilitud positiva de 13 y una razón de verosimilitud negativa de 2.28. Dentro de la discusión se estableció que solamente había un metaanálisis previo a este que se realizó, que era de la fecha de 1995. Sin embargo, en ese entonces, la medición de los anticuerpos, tanto contra proteinasa 3 como mieloperoxidasa, todavía no era una práctica clínica estandarizada, por lo que pues estos anticuerpos apenas entraron dentro de este nuevo metaanálisis. La sensibilidad y especificidad para C-ANCA, permítanme tantito. Perdón. Continuamos. Les comentaba que el valor de la sensibilidad y la especificidad para C-ANCA en el estudio anterior de 1995 fue comparable a los datos que se encontraron en este nuevo metaanálisis. Este metaanálisis mostró que la medición de anticuerpos contra proteinasa 3 y contra mieloperoxidasa tenían un valor adicional debido a su alta especificidad. En el consenso internacional del 2017 se propuso ya que el inmunoensayo se puede utilizar como un cribado para pacientes que tengan sospecha de alguna vasculitis asociada a ANCA, de manera especial en pacientes que se sospeche de granulomatosis con poliangeitis o de poliangeitis microscópica, sin la necesidad de utilizar el cribado de ANCA por inmunofluorescencia indirecta de manera inicial. Este metaanálisis pues respalda los datos de este consenso del 2017 de que el inmunoensayo de anticuerpos contra proteinasa 3 y mieloperoxidasa es el método de elección más confiable para la detección de estas vasculitis asociadas a ANCA. En la actualidad, este consenso se utilizó pues a grandes rasgos para dos enfermedades principales que fueron la granulomatosis con poliangeitis y la poliangeitis microscópica, aunque también se incluyeron algunos pacientes con la granulomatosis con poliangeitis eosinofílica, que esta enfermedad se incluyó aproximadamente en 8 de los 13 estudios que se incluyeron. Los diagnósticos alternativos que también contaron para una gran cantidad de pacientes positivos a ANCA fueron los que tenían diversas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reumatoide, las infecciones, sobre todo los pacientes que tenían infección por virus como el virus de la inmunodeficiencia humana y en algunas enfermedades de tejido conectivo. Estos pacientes dieron positivo tanto a P-ANCA como a C-ANCA. Y también hubo otros diagnósticos que fueron notificados con positividad de estos valores, como por ejemplo la vasculitis inducida por fármacos, en específico la que era inducida por cocaína,
y algunas enfermedades que también pueden tener los ANCA positivos o estos anticuerpos contra proteinasa 3 o mieloperoxidasa, como lo son el lupus eritematoso sistémico y las neoplasias malignas. La sensibilidad combinada para C-ANCA fue en general de un 75.2%, y para la detección de los anticuerpos contra proteinasa 3, pues fue también muy elevada. Por ejemplo, en el inmunoensayo directo fue del 79.8, en el inmunoensayo de captura de 84.9 y en el inmunoensayo de anclaje de 86.6. Esto nos plantea que si una prueba ANCA positiva se puede utilizar como confirmación adecuada para el diagnóstico de una sospecha de una vasculitis asociada a ANCA. Sin embargo, de manera ideal, se sugiere utilizar una biopsia para probar el diagnóstico de estas vasculitis asociadas a ANCA. Sin embargo, pues estas biopsias no se utilizan muy frecuentemente en la práctica clínica debido a que son estudios pues muy invasivos, por lo que se sugiere que más que nada pues se base el diagnóstico en la clínica y en la detección de estos anticuerpos. En este metaanálisis se encontró que la combinación de C-ANCA y anticuerpos contra proteinasa 3 son positivos de manera principal con el diagnóstico de granulomatosis con poliangeitis, mientras que la combinación de P-ANCA con antimieloperoxidasa se relacionó sobre todo con poliangeitis microscópica. De acuerdo a las especificidades de estos mismos estudios, pues encontró que eran aún más altas que las sensibilidades, lo que nos indica que una prueba de ANCA negativa puede, de manera especial en un entorno especializado clínico, puede ser de gran valor para poder excluir una vasculitis asociada a ANCA. También se calcularon las razones de verosimilitud para cada prueba, utilizando pues la combinación de especificidad y sensibilidad, como lo habíamos visto previamente, encontrando que una razón de verosimilitud positiva de más de 10 se asociaba con un resultado clínico significativo. La razón de verosimilitud superior a 10 para los anticuerpos contra proteinasa 3 como para mieloperoxidasa fueron positivos en estas dos detecciones clínicas, mientras que esto va a significar que se espera que una vasculitis asociada a ANCA, un resultado positivo de la prueba, va a aumentar aún más las posibilidades de que se trate de la enfermedad. Por el contrario, si la razón de verosimilitud negativa no estaba por debajo de 1, como lo fue pues en todos los resultados, significa que un resultado negativo de la prueba no nos va a excluir una vasculitis asociada a ANCA. También se realizó el metaanálisis de acuerdo a la sensibilidad de P-ANCA y de anticuerpos contra mieloperoxidasa. La sensibilidad combinada fue bastante baja para P-ANCA con un 46.3% y también para anticuerpos contra mieloperoxidasa con un 58.1%. Esto se dice que podría explicarse por el hecho de que los estudios incluyeron en su mayoría pacientes con granulomatosis con poliangeitis y no con poliangeitis microscópica. De acuerdo a este estudio, la poliangeitis microscópica se asocia de manera principal con la presencia de P-ANCA y con anticuerpos contra mieloperoxidasa positivos, a diferencia de la granulomatosis con poliangeitis. Sin embargo, la especificidad sí fue muy alta, tanto para P-ANCA con 91.4%, como para anticuerpos contra mieloperoxidasa con un 95.6%. Por parte del autor Stone, este mostró que la combinación de inmunofluorescencia indirecta e inmunoensayo aumentaba el valor predictivo positivo como el negativo en estas pruebas. Sin embargo, hubo algunos estudios que se destacaron de forma significativa debido a que tenían sensibilidades y especificidades más bajas en C-ANCA o anticuerpos contra proteinasa 3. Y esto se explicó por un grupo de manera relativa grande de pacientes con poliangeitis microscópica, que en su mayoría pues tenía la positividad de los otros marcadores, P-ANCA y anticuerpos contra mieloperoxidasa positivo.
Las conclusiones de este estudio fueron que, basándose en los hallazgos de este metaanálisis, apoyan al Consenso Europeo del 2017, en donde el cribado primario mediante el inmunoensayo para detectar anticuerpos contra proteinasa 3 y contra mieloperoxidasa, sin necesidad de utilizar análisis de ANCA mediante inmunofluorescencia indirecta, por lo que debe incluirse en el estudio de la evaluación del diagnóstico en las vasculitis asociadas a ANCA. El inmunoensayo directo de captura y de anclaje mostró una sensibilidad y especificidad comparables, y un resultado positivo con anticuerpos contra proteinasa sería de gran valor cuando se sospecha de una granulomatosis con poliangeitis, y por el contrario se podría utilizar la detección de anticuerpos contra mieloperoxidasa para poder diagnosticar una poliangeitis microscópica. En la práctica clínica habitual, las pruebas de ANCA no son de gran valor, ya que la prevalencia de estas enfermedades es baja. Sin embargo, la sospecha de una vasculitis asociada a ANCA basada en las características clínicas va a ser crucial para una correcta interpretación de estas serologías, ya que, como vimos, pues estos anticuerpos pueden estar presentes también en otras enfermedades más comunes, como la enfermedad inflamatoria intestinal o el lupus. Y mis conclusiones personales son que las vasculitis tienen una prevalencia muy baja, por lo que su diagnóstico es todo un reto, tanto para los especialistas como para los médicos de primer contacto. Aunque la biopsia es el método diagnóstico ideal, no siempre va a estar disponible, por lo que se debe de echar mano de estudios complementarios como las serologías de los anticuerpos. En la práctica clínica habitual se debe de tener una alta sospecha de estas vasculitis asociadas a ANCA para que los estudios serológicos tengan validez y se les pueda dar una correcta interpretación. Entrando a la revisión del segundo artículo, este es la guía del 2021 para el manejo de la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu del Colegio Americano de Reumatología, Fundación de Vasculitis. Este artículo o esta guía se publicó en el Colegio Americano de Reumatología en julio del 2021, con un factor de impacto de 4.794 y hasta el momento cuenta con una citación. Su autor principal es Mehrdad Mas. Él trabaja en el Centro Médico de la Universidad de Kansas City en Estados Unidos y es profesor y director del Departamento de Medicina, con 53 publicaciones hasta el momento. Como parte de la introducción de esta guía, nos definen tanto la arteritis de células gigantes como la arteritis de Takayasu. Estas vasculitis van a ser vasculitis sistémicas que van a afectar principalmente a vasos de tamaño grande y de tamaño mediano. Y ambas dos comparten manifestaciones clínicas, por lo que se incluyeron juntas en esta guía. Por parte de la arteritis de células gigantes, esta puede presentarse con manifestaciones tanto craneales como extracraneales. Las manifestaciones craneales van a incluir dolores de cabeza, dolor a la palpación de cuero cabelludo, pérdida de la visión y claudicación de la mandíbula. La afectación de los vasos grandes o extracraneales va a dar como resultado estenosis arterial y aneurismas, lo que va a provocar la ausencia de pulsos y la claudicación de las extremidades. Esta enfermedad va a ser más común en personas de ascendencia del norte de Europa mayores de 50 años. Y el diagnóstico se va a basar sobre todo en la presentación clínica, en las anomalías patológicas en la biopsia de la arteria temporal y o en la evidencia de afectación de grandes vasos en las imágenes vasculares. Por parte del tratamiento, los glucocorticoides van a ser el tratamiento principal, pero la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos también ya aprobó el tocilizumab para el tratamiento de la arteritis de células gigantes. Por parte de la arteritis de Takayasu, esta va a causar inflamación granulomatosa de la aorta y sus ramas. Va a ser más común en mujeres más jóvenes y las manifestaciones clínicas van a incluir síntomas constitucionales, niveles elevados de marcadores de la inflamación y estenosis arterial y o aneurismas que provocan claudicación de las extremidades y ausencia de pulsos. Las opciones del tratamiento, al igual que la arteritis de células gigantes, van a ser los glucocorticoides, pueden ser también agentes inmunosupresores no glucocorticoides y el tratamiento quirúrgico en causas específicas.
y fueron las dos que se incluyeron dentro de esta guía. Esta guía pues siguió el proceso de desarrollo de la guía del Colegio Americano de Reumatología, utilizando la calificación de GRADE, que se basa en la evaluación, desarrollo y evaluación de las recomendaciones. El equipo de revisión de la literatura organizó algunas preguntas de acuerdo a el acrónimo PICO, y hubo un panel de votación que estuvo integrado por 9 reumatólogos adultos, 5 reumatólogos pediátricos y 2 pacientes, los cuales pues formularon las recomendaciones en base a estas preguntas. Una recomendación requirió que el consenso de arriba del 70% del panel de votación para que se pudiera emitir. ¿Y cómo vamos a poder interpretar estas recomendaciones? Por parte de las recomendaciones sólidas, estas van a estar respaldadas por pruebas de calidad moderada a alta. Para una recomendación sólida, el curso de acción recomendado se va a aplicar a todos o casi todos los pacientes. Solo una pequeña proporción de médicos o de pacientes no querría seguir la recomendación, y en muy raras ocasiones una recomendación fuerte puede basarse en evidencia de certeza muy baja a baja. Por ejemplo, una intervención puede ser muy recomendada si se considera de bajo costo, que no tiene daños hacia los pacientes y que no hay consecuencias en caso de no realizar la intervención, que puede ser catastrófica. Se puede recomendar de forma empática que no se realice una intervención si existe una alta certeza de que la intervención va a provocar más daño que la comparación con una certeza baja o muy baja acerca de su beneficio. Por parte de las recomendaciones condicionales, que fueron casi la totalidad de las recomendaciones en las que se basó esta guía, esta va a estar respaldada por evidencia de menor calidad y con un equilibrio cercano entre resultados deseables e indeseables. Para estas recomendaciones condicionales, el curso de la acción recomendado se aplicaría a la mayoría de los pacientes, pero la alternativa es una consideración razonable. Las recomendaciones siempre se van a justificar que tengan un enfoque de toma de decisiones compartido, es decir, médico y paciente, y especifican las condiciones bajo las cuales se puede considerar la alternativa. Y también hubo casos en los que el comité no tuvo una recomendación calificada de acuerdo a la pregunta PICO, por lo que se denominaron como declaraciones sin posición de clasificar, por lo que esas pues las dejan al criterio de cada médico que esté tratando a los pacientes. De acuerdo a los resultados, se revisaron un total de 399 artículos para la arteritis de células gigantes y se elaboraron un total de 27 preguntas PICO. Por parte de la arteritis de Takayasu, se incluyeron la revisión de 347 artículos con la elaboración también de 27 preguntas PICO. Al final, solamente se emitió para el manejo de la arteritis de células gigantes 22 recomendaciones, 2 declaraciones de posición sin clasificar y una recomendación sólida, mientras que finalmente para el manejo de la arteritis de Takayasu se emitieron 20 recomendaciones y una declaración de posición sin clasificar. Iniciando con la arteritis de células gigantes, en cuanto a las pruebas de diagnóstico, la primera recomendación nos habla acerca de pacientes con sospecha de arteritis de célula gigante. Nos recomiendan biopsia unilateral en lugar de una bilateral. De forma inicial se va a recomendar una biopsia unilateral. Sin embargo, hay ciertas ocasiones en que las biopsias bilaterales pueden ser apropiadas, sobre todo si hay síntomas que no están de manera clara localizados. Y también esto puede ser apropiado de hacer una biopsia de la arteria contralateral cuando tenemos el resultado de la biopsia inicial negativa. En cuanto al tamaño del segmento de la biopsia, para pacientes que tengan sospecha con arteritis de células gigantes, recomiendan una biopsia de segmento largo arriba de 1 centímetro. De acuerdo a esta recomendación, nos marcan que se prefiere un segmento más largo de la arteria temporal, ya que la arteritis de células gigantes es una enfermedad que es focal y segmentaria, y la morbilidad adicional de tener un segmento más largo, pues realmente es muy baja.
Sin embargo, pues si obtenemos un segmento corto, la biopsia puede tener un rendimiento mucho más bajo y puede ocasionar un diagnóstico perdido. En cuanto al tiempo de obtención de las biopsias para pacientes con sospecha de arteritis de células gigantes, recomiendan realizar idealmente la biopsia dentro de las 2 semanas posteriores al inicio de los esteroides. Esto sobre todo nos marca que se debe de obtener lo más antes posible para maximizar la probabilidad de detectar cambios histopatológicos, ya que es más probable que se encuentren estos cambios en las primeras 2 semanas. Sin embargo, también ha habido casos en donde se han detectado estos cambios en biopsias obtenidas mucho más tarde de estas 2 semanas, por lo que también puede ser una opción, pero idealmente tiene que ser dentro de las primeras 2 semanas. En cuanto al método de elección para pacientes con sospecha de arteritis de células gigantes, recomiendan la utilización de una biopsia sobre la ecografía para hacer el diagnóstico de arteritis de células gigantes. De acuerdo a esta recomendación se emite debido a que los reumatólogos y los radiólogos de los Estados Unidos refieren tener una menor experiencia en el uso del ultrasonido y también de la resonancia magnética a comparación de la contraparte en Europa. Por lo tanto, ellos siguen considerando la biopsia como el método óptimo para poder diagnosticar esta enfermedad, debido a que la ecografía pues es operador dependiente y los resultados pueden estar influenciados por el tratamiento, es decir, en caso de que tengan tratamiento con glucocorticoides, pues pueden desaparecer mucho más rápido los signos de inflamación. Todavía continuamos con las pruebas de diagnóstico. En cuanto a la biopsia de la arteria temporal para pacientes con sospecha con arteritis de células gigantes, recomiendan biopsia de la temporal en lugar de la resonancia magnética. Y esto nos marca que aunque se desarrollaron protocolos en los Estados Unidos para poder obtener imágenes de los vasos craneales, pues hace falta nuevamente experiencia en esta técnica en los Estados Unidos, así como una validación generalizada de este enfoque, lo que nos va a limitar la aplicabilidad de esta resonancia magnética, por lo que siguen recomendando la biopsia como el estándar de oro. De acuerdo a si los pacientes con sospecha de arteritis de células gigantes tienen una biopsia negativa, estos recomiendan la obtención de imágenes vasculares no invasivas. La obtención de imágenes de los vasos grandes, esta nos va a proporcionar evidencia adicional de enfermedades cuando el diagnóstico es incierto después de los resultados negativos de una biopsia, y se pueden utilizar varias modalidades, como pueden ser una angiografía por resonancia magnética, una tomografía computarizada, puede ser tanto de cuello, de tórax, de abdomen y de pelvis, una ecografía o incluso una tomografía con emisión de positrones con 18 fluorodesoxigenasa. En cuanto a la arteritis de células gigantes recién diagnosticadas, recomiendan la obtención de imágenes vasculares no invasivas para evaluar la afectación de los grandes vasos. Esto se dice debido a que las imágenes no invasivas basales, ya sea por resonancia o por tomografía, pueden detectar la afectación de vasos grandes y puede compararse con la monitorización de rutina posterior si es que está indicada. Sobre todo en un paciente que tenga afectación de estos vasos grandes, se pueden identificar complicaciones tempranas y a largo plazo como aneurismas o estenosis, y se puede evaluar también la estabilidad de las lesiones ya existentes. En cuanto a la administración médica, de acuerdo a la arteritis de células gigantes recién diagnosticadas que no tengan datos de isquemia craneal, como lo pueden ser afectación visual, neurológica, como amaurosis fugaz, pérdida de la visión o accidente cerebrovascular, en esta nos recomiendan el tratamiento con esteroides orales en dosis altas en lugar de los pulsos intravenosos. Esto solamente se sugiere lo de los pulsos intravenosos en caso de pacientes que tengan recaída de la enfermedad y que tengan pues muchas recaídas. Sin embargo, el uso rutinario de estos glucocorticoides intravenosos también puede estar asociado con aumento de los riesgos, como por ejemplo las infecciones, por lo que se tiene que utilizar pues de manera muy cuidadosa.
En cuanto a la arteritis de células gigantes recién diagnosticadas con amenaza de pérdida de la visión, aquí se iniciar pulsos de esteroide intravenoso en lugar de esteroides orales a dosis altas. Esto solamente se considera como pues una complicación grave de la enfermedad, por lo que sí está indicado utilizar los pulsos intravenosos, pues siempre valorando riesgo-beneficio de los pacientes. En cuanto a la arteritis de células gigantes recién diagnosticadas, recomiendan la dosificación diaria de esteroides sobre un horario de días alternos. Esta recomendación pues tiene un bajo nivel de evidencia, ya que indica mayores tasas de remisión en pacientes que reciben dosis diarias. Sin embargo, no se identificó situaciones en las que se preferiría utilizar las dosis de días alternos. Por parte de que recomiendan el inicio de esteroides orales en dosis altas en lugar de esteroides orales en dosis moderadas. Esto es debido a que con dosis altas se puede lograr un control más rápido de la enfermedad, seguido de que se pueda disminuir de forma gradual la dosis de estos esteroides, tanto en semanas como en meses, para evitar el tratamiento prolongado y también reducir la toxicidad. En cuanto a el uso de esteroides orales con tocilizumab en lugar de esteroides solos, esto fue corroborado o fue validado de acuerdo a un ensayo publicado en el 2017, en donde se demostró que este medicamento, el tocilizumab, tiene un efecto ahorrador de glucocorticoides significativo solamente en esta enfermedad, en la arteritis de células gigantes. Por lo tanto, pues se debe de considerar dentro de la terapia inicial. Sin embargo, también nos sugieren otro tipo de medicamentos ahorradores de esteroides, como lo son el metrotexato y la azatioprina. Sin embargo, la decisión de saber con cuál empezar, pues debe de hacerse de acuerdo a la experiencia que tenga el médico, a la condición clínica del paciente y también a las preferencias del mismo paciente. En cuanto a la arteritis de células gigantes activa extracraneal, en tratamiento con esteroides orales combinados con un agente inmunosupresor no glucocorticoide sobre los esteroides solos, esta se utiliza sobre todo en pacientes que tienen síntomas extracraneales nuevos, persistentes o que empeoran. Por ejemplo, si inician con claudicación de una extremidad. Esto puede incluir la adición de agentes inmunosupresores no glucocorticoides para que puedan disminuir la dosis de los esteroides. Aquí tenemos la primera declaración de posición sin clasificar, en donde no se establece bien la duración óptima de la terapia con esteroides para la arteritis de células gigantes. Refieren que esto pues, va a estar influido de acuerdo a las manifestaciones clínicas del paciente, a la toxicidad relacionada con el uso de esteroides, de acuerdo al número de brotes, a la experiencia del médico y también a las preferencias del paciente. En general, pues se hizo la recomendación de utilizar los esteroides lo menos que fuera posible, pero se reconoció que pues pueden requerir un uso a largo plazo en algunos pacientes para poder evitar los brotes. De acuerdo a la arteritis de células gigantes recién diagnosticadas, se sugiere agregar aspirina en pacientes que tengan afectación crítica o limitación del flujo de arterias vertebrales o carótidas. La actividad de la antiplaquetaria de la aspirina puede ser beneficiosa para prevenir sobre todo eventos isquémicos en pacientes que tengan pues un estrechamiento importante vascular que puede causar una disminución del flujo, por lo que sí se recomienda en estos pacientes agregar la aspirina. Sin embargo, en cuanto al uso de estatinas, esta pues no se sabe realmente si proporciona un efecto inmunosupresor para la arteritis de células gigantes. Sin embargo, si están justificadas para disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares, se puede considerar como una cuestión clínica separada y esta va a depender de los factores de riesgo que tenga pues el propio paciente. En cuanto a la arteritis de células gigantes en recaída mientras reciben esteroides en dosis moderadas a altas, se sugiere agregar un fármaco inmunosupresor no glucocorticoide.
Las recaídas de cualquier tipo mientras se reciben dosis de moderadas a altas de esteroide indican que es poco probable que sea posible reducir estos esteroides a una dosis baja, por lo que sí se debe de considerar una terapia adicional para poder ahorrar los glucocorticoides. En cuanto a la arteritis de células gigantes en recaída con síntomas de isquemia craneal, se sugiere agregar un agente inmunosupresor no glucocorticoide y aumentar la dosis de esteroide en lugar de solo aumentar los esteroides, debido a que los agentes inmunosupresores no glucocorticoides pues nos pueden ayudar a controlar las recaídas de estas enfermedades, y las que se pueden utilizar son el tocilizumab y el metrotexato. En cuanto a la arteritis de células gigantes en recaída con síntomas craneales mientras reciben glucocorticoides, sugieren agregar tocilizumab y aumentar dosis de esteroide en lugar de agregar metrotexato y aumentar la dosis del esteroide. Y esto va relacionado de acuerdo a el ensayo del 2017 que ya les había platicado, en donde se encontró que el tocilizumab pues es muy efectivo para esta enfermedad. En cuanto a la arteritis de células gigantes con aumento de los marcadores de inflamación, se sugiere solamente la observación clínica y el control de los pacientes sin intensificación de la terapia inmunosupresora, ya que pues el aumento de estos marcadores como la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva pueden ser inespecíficos como en todas las enfermedades, por lo que en ausencia de signos clínicos de actividad de la enfermedad no se justifica que aumentemos la dosis de los tratamientos. En cuanto a la intervención quirúrgica, aquí tenemos la segunda declaración de posición sin clasificar, en donde nos marca que el momento y el tipo de la intervención debe de ser una decisión conjunta entre el cirujano vascular y el reumatólogo, así como pues también del paciente. En cuanto a la arteritis de células gigantes grave con signos de empeoramiento de isquemia con terapia inmunosupresora, recomiendan aumentar la dosis inmunosupresora en lugar de la intervención quirúrgica, debido a que los pacientes pueden desarrollar vasos sanguíneos colaterales que pueden mejorar el flujo sanguíneo distal, por lo que pues no se sugiere de primera elección la cirugía. En cuanto a la arteritis de células gigantes con intervención quirúrgica vascular, debido a una complicación como lo puede ser un aneurisma o la estenosis grave de alguna arteria, recomiendan dosis altas de esteroides durante el periodo periprocedimiento si se considera que los pacientes tienen enfermedad activa. En cuanto a la arteritis de células gigantes en remisión clínica aparente, esta va a requerir una monitorización clínica a largo plazo en lugar de ninguna monitorización clínica. Esta es una recomendación sólida. Y ya entrando a la arteritis de Takayasu, esta arteritis de Takayasu, en caso de que esté activa y que sea grave sin terapia inmunosupresora, se sugiere iniciar tratamiento con esteroides orales a dosis alta, en lugar de iniciar con pulsos intravenosos de estos esteroides seguidos de dosis orales a dosis alta. En esta recomendación se encontró que no hay evidencia que los pulsos intravenosos sean más efectivos que los orales, por lo que se puede considerar solamente estos pulsos intravenosos en pacientes que tengan enfermedades que pongan en peligro la vida o los órganos. De acuerdo a la arteritis de Takayasu grave activa de manera reciente, se puede iniciar esteroides orales a dosis altas en lugar de esteroides orales a dosis bajas. Esto es debido a que disminuimos la posibilidad de daño orgánico o de eventos con alta mortalidad. Sin embargo, ¿en qué pacientes se pueden considerar dosis bajas en esta enfermedad? En pacientes que tengan enfermedad no grave activa de forma reciente y que tengan, por ejemplo, muchos solamente síntomas constitucionales, o que no tengan isquemia de las extremidades, es cuando se puede considerar las dosis bajas. En la arteritis de Takayasu, que lograron remisión con esteroides en más de 6 a 12 meses, se sugiere disminuir los esteroides durante el tratamiento a largo plazo de esteroides a dosis bajas con mantenimiento de la remisión.
En esta recomendación nos marcan que se desconoce a ciencia cierta la duración óptima del uso de estos medicamentos. Sin embargo, esta exposición a los esteroides se debe delimitar a lo mínimo para disminuir la toxicidad. En cuanto a la arteritis de Takayasu activa, se debe de usar un agente inmunosupresor no glucocorticoide más glucocorticoide en lugar de utilizar los corticosteroides solos. También los agentes que se pueden utilizar como inmunosupresores no glucocorticoides de manera muy similar a la arteritis de células gigantes va a ser el metrotexato, la azatioprina y en este caso también se pueden considerar los inhibidores del factor de necrosis tumoral. En cuanto a la arteritis de Takayasu activa, el uso de tratamiento inmunosupresor no glucocorticoide se prefiere en lugar del tocilizumab como tratamiento inicial, ya que como lo habíamos visto antes, el tocilizumab solamente se ha corroborado su eficacia en la arteritis de células gigantes. Sin embargo, en la arteritis de Takayasu no se ha establecido esta eficacia. De acuerdo a la arteritis de Takayasu refractaria a tratamiento con esteroides solos, se debe de agregar un inhibidor de factor de necrosis tumoral en lugar de agregar tocilizumab debido a la misma causa, ya que estos pues van a favorecer la inhibición de la interleucina 6 y va a disminuir la inflamación. En cuanto a la arteritis de Takayasu, con progresión asintomática de una lesión vascular sin evidencia de inflamación, se sugiere continuar con la terapia actual en lugar de progresar o cambiar a terapia inmunosupresora, debido a que las lesiones vasculares pueden progresar debido a muchos factores que pueden estar no relacionados con una mayor actividad de la enfermedad. La intervención no va a ser siempre necesaria, ya que como vimos, pues puede haber mucha circulación colateral nueva y esto puede controlar de cierta manera los daños hacia los órganos y sistemas. En cuanto a la arteritis de Takayasu activa con compromiso craneal o vértebro-basilar crítico, se sugiere agregar aspirina o algún otro tratamiento antiplaquetario. Esto ha sido observado en pequeños estudios observacionales que van a sugerir una disminución del riesgo de eventos isquémicos, pero siempre y cuando teniendo en cuenta el aumento del riesgo de las hemorragias, por lo que se debe también de utilizar con cautela este tratamiento. En cuanto al monitoreo, en la arteritis de Takayasu se sugiere agregar marcadores de inflamación al monitoreo clínico como herramienta de la evaluación de la actividad de la enfermedad. En esta, pues los marcadores de inflamación ya vimos que son muy específicos, sin embargo, pueden ser útiles para darle seguimiento a los pacientes. Aquí tenemos una recomendación sólida en donde nos dice que la arteritis de Takayasu en remisión clínica aparente se le puede dar monitorización clínica a largo plazo en lugar de ninguna monitorización. La frecuencia de esta monitorización va a depender de factores como lo incluyen la duración de la remisión, los sitios que estén afectados, el riesgo de la progresión de la enfermedad, el régimen inmunosupresor del paciente y la capacidad y probabilidad de que el paciente nos informe de manera fiable nuevos signos o síntomas de la enfermedad. En cuanto a la arteritis de Takayasu en remisión clínica aparente con aumento de los marcadores de inflamación, al igual que en la arteritis de células gigantes, solamente nos sugieren dar una observación clínica sin intensificar la terapia inmunosupresora. En caso de arteritis de Takayasu, se deben de usar imágenes no invasivas en lugar de la angiografía con colorante basada en catéter como herramienta de evaluación de la enfermedad, debido a que estos estudios pues se consideran invasivos, entonces se sugiere solamente imágenes no invasivas como lo puede ser la tomografía o la resonancia magnética. Y esto nos va a dar sobre todo datos acerca de la inflamación de la pared vascular y nos puede orientar hacia si los pacientes requieren planificación quirúrgica. En cuanto a la arteritis de Takayasu conocida, se sugiere obtener imágenes no invasivas con regularidad, además de la evaluación clínica de rutina. En estas imágenes para el seguimiento se sugiere que tengan un intervalo entre los estudios de cada 3 o 6 meses
también de acuerdo al principio de la evolución de la enfermedad y de acuerdo a la remisión de los pacientes. En pacientes que tengan remisión clínica, pero con signos de inflamación en nuevos territorios vasculares, de acuerdo a los estudios de imagen, sí se sugiere iniciar tratamiento con inmunoterapia supresora. Aquí tenemos la posición sin clasificar de la arteritis de Takayasu, en donde nos sugieren que el tipo y el momento de la intervención quirúrgica debe de ser una decisión conjunta, tanto de cirujano vascular como de reumatólogo y también de los pacientes. En cuanto a la arteritis de Takayasu conocida con claudicación persistente de la extremidad sin evidencia de enfermedad activa, aquí no nos recomiendan la intervención quirúrgica. Solamente la recomiendan en pacientes que tengan pues datos de riesgo o de aumento de muerte. En TAC con empeoramiento de signos de isquemia con terapia inmunosupresora, se debe escalar esta terapia inmunosupresora en lugar de preferir la intervención quirúrgica. Y en pacientes que tengan arteritis de Takayasu con hipertensión renovascular y estenosis de la arteria renal, van a ser en los únicos que se sugiere el tratamiento médico en lugar de la intervención quirúrgica. En cuanto a la arteritis de Takayasu y la estenosis de un vaso craneal o cervical sin síntomas clínicos, se sugiere, aunque parezca pues grave, se sugiere dar manejo médico en lugar de la intervención quirúrgica. En pacientes con signos de empeoramiento de la isquemia en extremidades o en órganos, de igual manera se sugiere retrasar la intervención quirúrgica hasta que la enfermedad esté inactiva. Y en cuanto a la arteritis de Takayasu, que se someten a intervención quirúrgica, se deben de usar glucocorticoides en dosis altas en el periodo periprocedimiento si se considera que hay una enfermedad activa. De acuerdo a pues estas recomendaciones, se otorgaron por medio del Colegio Americano de Reumatología y la Fundación de Vasculitis, y nos otorgaron datos acerca de las pruebas de diagnóstico, tratamiento, monitoreo clínico y de laboratorio e intervención quirúrgica, tanto de la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. En esta guía nos otorgaron sobre todo datos acerca de la preferencia sobre la biopsia en lugar de los estudios de imágenes craneales. Nos dieron también el tip del uso de imágenes de vasos grandes para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad, y también nos sugirieron la limitación a la exposición a los glucocorticoides para minimizar la toxicidad. Sin embargo, como ya vimos, la escuela europea pues prefiere hacer el diagnóstico con una prueba de imagen positiva sin tener pruebas adicionales debido a que ellos pues tienen muy buena experiencia en este ámbito. Sin embargo, en los Estados Unidos sí se sigue sugiriendo la biopsia como el estándar de oro. En los estudios nuevos se sugiere que pueden beneficiar de acuerdo a si se realizan estudios traslacionales que contribuyan a la comprensión de la patogenia de esta enfermedad para que nos faciliten el desarrollo de terapias que estén más dirigidas. Se sugiere también que se realicen ensayos clínicos que identifiquen nuevas opciones terapéuticas tanto para la arteritis de células gigantes como la arteritis de Takayasu. Y también se solicitan ensayos clínicos que comparen la eficacia de las terapias inmunosupresoras utilizadas en la actualidad, ya que pues son muy pocas y en realidad se tiene un poco de confusión sobre cuándo usar cada una. También se sugieren estudios longitudinales que tengan recolección de muestras biológicas e imágenes vasculares de rutina para identificar biomarcadores de la actividad de la enfermedad, así como indicadores del pronóstico de la enfermedad y secuelas clínicas de las anomalías identificadas en las imágenes vasculares. De acuerdo a las conclusiones de este artículo, nos arrojan que tienen una falta de evidencia clínica para poder hacer recomendaciones sólidas en el manejo de estas vasculitis. Se desconoce la duración óptima de la terapia para cualquier tratamiento y la mejor manera de monitorear el estado de la enfermedad. Se identificaron también pocos agentes ahorradores de glucocorticoides a través de datos de alta calidad. No se establecieron ni utilizaron de forma amplia indicadores precisos y validados de la actividad de la enfermedad para arteritis de células gigantes o arteritis de Takayasu. Y la interpretación de los estudios de imágenes pueden ser un desafío
y no está clara la importancia clínica de la inflamación persistente de la pared vascular durante la enfermedad inactiva de forma clínica. Mis conclusiones personales son que hace falta más conocimiento y experiencia en estas enfermedades para poder hacer lineamientos estandarizados. Lo principal es basarse en la clínica para poder tener una alta sospecha de la enfermedad y tratar de minimizar los efectos adversos que los medicamentos ocasionan. El diagnóstico va a ser difícil, ya que además de la clínica debe de basarse en estudios de imagen que son operadores dependientes y que en ocasiones no vamos a poder tener la experiencia en poder interpretarlos. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.